Hortzeagatik, Asun Larretaren liburu honen aurkezpenera, Juan Larreta Larrea, el compromiso personal y familiar de un maestro represaliado 1881-1936-2023. El libro ha sido publicado por la editorial Pamiela y es una obra, se puede decir, que fruto de un trabajo inmenso de Asun en todos estos últimos años. Y cuando digo últimos son muchos años. Es una satisfacción para mí poder presentarla. Yo soy coautor de los prólogos, porque son dos prólogos, un prólogo escrito desde La Rioja y otro escrito, en este caso, desde Navarra, que es el que yo he escrito. El de La Rioja lo ha hecho pues, un investigador consagrado, riojano, un referente fundamental de la memoria histórica, Jesús Vicente Aguirre González, y como tendremos ocasión de escuchar aquí, pues esta biografía que nos ha escrito Asun Larreta es una biografía a caballo entre Navarra y La Rioja. Entonces, pues no se puede entender un territorio sin el otro, de ahí esta dualidad en cuanto a las presentaciones. Yo voy a hacer un resumen de lo que he escrito, que creo que también sirve para enmarcar desde nuestro territorio, al fin y al cabo aquí estamos, ¿verdad? Pues la importancia de este libro y la importancia en definitiva de que alguien como Asun Larreta haya decidido escribir la trágica historia de su abuelo. Bueno, no solo estamos ante una historia familiar, yo creo que es un libro imprescindible para un aspecto muy importante y es la represión de los golpistas del 36 en torno a los maestros y maestras, un colectivo del que hoy afortunadamente lo conocemos muy bien cómo fue la represión de los años de la Guerra Civil en este colectivo tan sumamente importante y comprometido en la Segunda República. Por eso, pues evidentemente fue un objetivo pues directo de la represión del 36 y que, bueno, pues a mí pues me toca muy de cerca, también familiarmente, porque mi padre pues fue también pues pionero en la investigación precisamente de la represión de los maestros navarros en el 36. Y en sus investigaciones precisamente pues no aparecía la figura de Juan Larreta Larrea porque lo mataron en La Rioja, a pesar de ser navarro, ¿no? No voy a entrar en la biografía de Juan Larreta porque precisamente pues esa va a ser la labor de Asun, y como dirían ahora los jóvenes, no voy a hacer spoiler, pero sí que creo que es de justicia reconocer que bueno, pues los rasgos fundamentales de la obra de Larreta, de la biografía, perdón, de Juan Larreta, pues los conocíamos gracias a los estudios que había desarrollado el propio Jesús Vicente Aguirre González, o de las voces, no solo de Larreta, también de otros familiares que luego supongo aparecerán en la exposición de Asun, pues de los diccionarios de Ángel García Sanz, ¿no? Bien, la trayectoria de Juan Larreta Larrea, su fusilamiento, las trágicas consecuencias que ese asesinato va a tener para toda la familia y demás, requerían sin duda de una monografía, ¿no? Una monografía que ahondase en esa figura, en la historia de la familia, que realmente hay, como digo, unas biografías interesantísimas, y bueno, pues quién mejor para hacerlo que en este caso pues Asun Larreta, ¿verdad? Que como he dicho al principio ha consagrado buena parte de sus energías a investigar durante 2 décadas largas lo que ocurrió con su abuelo y en definitiva con la memoria familiar. Y no solo ha sido una investigación de historia, también ha sido una investigación de militancia desde la memoria histórica. Y en ese sentido, bueno, pues la obra no solo nos describe lo que es
pues la trágica historia familiar, sino cómo desde la militancia de la memoria histórica se ha trabajado en el seno de la familia pues por recuperar la memoria de su abuelo. Bueno, yo tengo que decir, y más en este foro donde veo a muchas compañeras de Asun, pues que, bueno, yo Asun la conocía desde hace muchos años por temas de memoria histórica, cuando era la portavoz de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, pero sobre todo tuve pues la inmensa fortuna de coincidir con ella en mi condición de padre, cuando ella trabajaba en la Ikastola de Goalde, ¿no? Ese espacio libre pensador que constituía el claustro de Goalde y que para mí pues, ha sido una fortuna que mis hijos pues, se hayan educado pues, ahí, ¿verdad? Con magníficas profesoras como las que estáis hoy aquí. Y entonces, pues bueno, era un placer pues, estar con Asun, coincidir en los pasillos, en el patio, hablando de memoria histórica, hablando de su abuelo, hablando de mi padre y hablando de tantísimas y tantísimas cosas, ¿no? Y yo sabía ya hace tiempo que, bueno, pues que Asun se traía entre manos este proyecto, ¿no? Proyecto que felizmente lo ha podido concluir después de, bueno, pues de unas situaciones complicadas, vitales, ¿verdad? Que ha superado y de qué manera. Y bueno, pues en ese sentido, pues ha sido, o para mí desde luego es una satisfacción enorme, pues estar hoy aquí ya viendo materializado este trabajo de la mano de la editorial Pamiela y además pues con la colaboración de la Dirección General de Paz y Convivencia, ¿verdad? Bien, como digo, no voy a entrar ya a explicar lo que es el contenido del libro, pero sí que me parece importante, y es algo que yo he querido recalcar en el prólogo, que cuando, pues en estos últimos años, y estamos en plena campaña electoral y se siguen oyendo cosas de estas, ¿no? Pues estamos asistiendo a un auge de la ultraderecha y a un cuestionamiento de, pues bueno, de este tipo de trabajos, ¿no? Por determinadas ideologías. Hay voces que cuestionan la legitimidad de que un familiar, por ejemplo, una persona cercana, pues si es objetiva o no a la hora de elaborar este trabajo, ¿no? Bueno, ahí me he metido a hacer una serie de disquisiciones en el prólogo, porque, bueno, realmente la objetividad es uno de los aspectos de los que más se ha reflexionado en el ámbito de la historia, pues ya desde el Renacimiento, ¿no? Y por supuesto que hasta el siglo XXI y de qué manera, ¿no? No son reflexiones para nada baladíes, y bueno, pues yo creo que hoy en día pues es algo muy asumido por la ciencia histórica que, pues independientemente de que los historiadores tengan sus propias opiniones políticas, creencias religiosas y demás, que sin duda influyen en sus investigaciones, esto es algo inevitable, incluso positivo, como diría Eric Hobsbawm, siempre que el trabajo se haya realizado con unos métodos históricos adecuados, pues realmente estamos hablando de obras históricas, de obras de investigación histórica, pues ciertamente, bueno, pues objetivas, ¿no? Y en ese sentido, pues la obra de Asun Larreta, pues no es una hagiografía, vamos a decirlo así, de su abuelo, ni muchísimo menos, si se me permite en este contexto utilizar este término tan eclesiástico, ¿no? Y no lo es sencillamente porque ha utilizado una metodología que yo creo que es impecable, una investigación de archivo, una investigación bibliográfica exhaustiva, por supuesto una historia oral impecable, ¿no? Y todo esto para escribir una historia muy difícil de escribir precisamente por la escasez de fuentes documentales que existían. La labor que ha hecho Asun es ímproba. Y todo esto para lograr precisamente la verdad histórica, ¿no? Aflorar esa verdad histórica para lograr no solo la verdad, sino también la justicia
y ya dando el salto hacia la memoria histórica, la reparación, ¿no? Bien, y en ese sentido, pues no solo es la obra de Juan Larreta, también, como digo, es la obra de las familias Larreta Garde y Ayesa Elizalde, ¿no? Y en definitiva, pues no deja de ser una historia de memoria familiar, ¿no? No dejan de ser sus memorias familiares escritas de una manera, como digo, muy erudita. Y esto yo creo que es la gran contribución que hace Asun Larreta a esta obra, ¿no? Porque cualquier historiador podríamos haber escrito la obra de Juan Larreta Larrea, pero la vida nos quedaría coja sin una historia oral bien realizada a sus familiares, ¿no? Y claro, Asun, pues esa historia oral la ha mamado desde bien niña, y bueno, pues la ha seguido cultivando afortunadamente pues hasta hoy, ¿no? Entonces esa memoria familiar, que no solo se circunscribe a Asun, aquí está su madre, ¿verdad? Afortunadamente y felizmente con nosotros, es una historia realmente, como digo, una memoria familiar muy viva, y me atrevería a decir que muy en lucha a lo largo de décadas y décadas, ¿no? Entonces yo creo que se hace justicia con este libro, se hace justicia a un maestro, y con él pues a toda esa generación de maestros republicanos que creyeron en un modelo educativo, y no solo que creyeron, sino que lo llevaron a la práctica de una manera pues muy, vamos a decir, consciente de lo que su teoría iba a suponer en el futuro de una construcción de una sociedad mejor. Aquello fue trágicamente cortado, pero Juan Larreta dejó a una familia de la que pues ha nacido finalmente pues la propia Asun, obviamente, y bueno, pues esa familia tiene memoria, y esa memoria está plasmada en este libro. Eskerrik asko, Asun, eta zurea da hitza. Denori, egunon, eta lehenik eta behin, pues, eskerrak eman nahi dizkizuet. Jesús Vicente Aguirreri eta Roldani. Pues muchísimas gracias por venir aquí. Y en primer lugar quiero agradecer a mis orientadores o mis aconsejadores y bueno, a Roldán y a Jesús Vicente Aguirre, que con toda como ha dicho Roldán, con toda la información que yo había recopilado durante 20 años más o menos, desde que empecé más aproximadamente en el 2002, empecé a buscar, a intentar en la empresa que habían dejado mi padre y mi madre, habían dejado estacionada, y por circunstancias pues empecé por una casualidad, un artículo en la prensa que parecía que podían dar ayudas a huérfanos de la República. Entonces con eso empezamos a interesarnos, y ahí fue cuando ingresé, fueron mis primeros pasos en las asociaciones de memoria histórica o en el movimiento de reconocimiento de la memoria histórica. Desde entonces hasta hoy pues he estado investigando y trabajando, y con todo eso que trabajando por la memoria histórica, quiero decir, en el movimiento social, y en particular pues seguimos la familia con la recuperación de nuestra historia, que ahora os contaré un poquito. Y con todo eso que tenía mucha documentación, ha habido muchos años que no hemos conseguido nada, hemos dado palos de ciego constantemente, pero a partir del 2010, 2011, o bueno, antes, 2006, fueron saliendo cositas, y ya empezamos a encontrar documentación importante a partir de 2011. Con todo eso recopilado, yo hice una primera historia y la biografía de la familia, y estos dos profesionales magníficos
pues sobre todo pues de Roldán, y además, como ha dicho, en unas circunstancias que yo tenía pues de salud un poco especiales, pues me han ayudado y les estoy eternamente agradecida. Me han dirigido y me siento una alumna tremendamente aventajada y agradecida a los dos. Han corregido la obra. Bueno, el porqué de este trabajo, como ya ha dicho Roldán, pues bueno, soy la nieta de un maestro, Julián Larreta Larrea, asesinado en julio de 1936, y además hija y sobrina de víctimas directas de la violencia extrema del franquismo y de todas estas personas que defendían la República, la democracia, el progreso y la libertad. En julio de 1936 vivían en Treviana, en La Rioja, y la vida cotidiana de esta familia cambió radicalmente. Asesinaron al abuelo, a mi abuelo, y además del asesinato del padre, de los hijos que tenía, que era viudo, padecieron el ocultamiento del cadáver, su depuración como maestro, el desahucio y expolio de la casa. Los dejaron en la calle. Bueno, en la calle no. Al mayor lo encarcelaron y lo torturaron. Tenía 16 años. A los 3 pequeños los internaron en el orfanato de Logroño. Posteriormente, pues hubo exilio, suicidio, ocultamiento de pruebas y de los hechos, silencio y olvido impuesto durante décadas. La memoria y la identidad hecha desaparecer del maestro nos ha costado muchísimo recuperarla, y los hijos y la hija prácticamente no lo han conocido. Aquellos sucesos marcaron el devenir de la familia Larreta Garde, y a lo largo de las 3, al menos yo creo que las 3 generaciones siguientes. Y por ello, pues contarlo es uno de los objetivos de este trabajo. Conseguir que ocurrió realmente era necesario para restituir, honrar y reclamar la justicia que se le debe a mi familia en particular y a una parte muy importante de la sociedad. Creemos que hemos heredado el trauma de aquella violencia y sufrimientos extremos, y además de heredar ese trauma y de actuar por esas causas, también hemos heredado un conjunto de valores de aquella generación que trabajó, se sacrificó con ilusión y con todo su esfuerzo por conseguir una sociedad más justa, igualitaria y progresista, respetando los derechos humanos. Una generación de buenas personas y luchadoras. Y con este trabajo deseo rendir homenaje y agradecimiento a su sacrificio. Y además creo que dando a conocer estos hechos es una forma de preservar la memoria y prevenir para que no se vuelvan a repetir aquellos horrores. El sufrimiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas con el golpe de Estado, la guerra civil, la dictadura, el silencio impuesto en la transición, desbordó sus mentes y quedó guardado en alguna parte de su inconsciente. Lo transmitieron a sus descendientes, y así como la tarea pendiente de reparación que no pudieron culminar. En el caso de nuestra familia, la tarea era saber qué hicieron al abuelo, averiguar dónde lo enterraron, restituirlo, honrarlo, ponerle una placa donde poder llevarle unas flores. Y bueno, y de esta manera el contacto con nuestros antepasados, yo también creo, y a mí me ha servido mucho al hacer este libro, pues es una manera de conocer quiénes somos, porque conocemos de dónde venimos y por qué actuamos de una manera o de otra, y de recordar quiénes somos. En el libro hay unos bloques o diferentes. Bueno, está el bloque cronológicamente a través de la vida de mi abuelo, va describiendo pues, las distintas situaciones, ¿no?, de su vida y la historiografía de donde está viviendo. En el primer bloque veremos cómo un maestro
maestro pionero, bueno, pionero, o un maestro, sí, pionero desde el principio, en Navarra, a grandes rasgos vamos a ver también el devenir de la enseñanza y de sus características, la del magisterio en la sociedad navarra y la sociedad en general en el Estado, desde comienzos del siglo XX. Él empezó a ejercer en 1904 y en Isaba, que fue donde ya tuvo la plaza fija, en 1909. Aquí vemos la confrontación entre el tradicionalismo del poder oligarca caciquil junto a la Iglesia y los militares frente a los sectores progresistas. Y tanto en Navarra, en Isaba, como tienen avances importantes, asociaciones, bueno, intentan, más que nada son demandas lo que van haciendo, consiguen poquitas cosas. La situación de la enseñanza y de la escuela es muy precaria, pero poco a poco el movimiento de la agrupación de los maestros y las asociaciones de maestros y también de la agrupación socialista pues se va formando y va cogiendo fuerza. Tanto en Navarra como posteriormente en La Rioja, narro un poco también la evolución política y de los movimientos asociativos, sindicales y sociales. El devenir o la progresión de los movimientos asociativos es muy interesante también para saber cómo después deriva, bueno, históricamente, que voy a contar, ¿verdad? Pues cómo deriva en las consecuencias del golpe, cómo se va siempre reclamando unas mejoras, o hay personas que están luchando por unas mejoras sociales y sindicales, políticas de la enseñanza, y cómo enfrente tienen estrategias diferentes que les van a poner el freno o les van a atacar violentamente. Bueno, llegamos a la época un poco anterior a la Segunda República, y a nivel de la enseñanza hay un movimiento muy importante de intelectuales que, acompañados de maestros y de maestros, docentes, trabajadores de la enseñanza, van programando o van elaborando un proyecto muy importante que, con la proclamación de la Segunda República, el gobierno republicano progresista lo hace suyo y lo implementa. Y la importante reforma de la enseñanza en este momento fue una innovación en educación de las más amplias y decisivas de nuestra historia contemporánea. La escuela laica era el proyecto, el propósito, y era garante de hacer llegar la educación y la cultura a todos los niños y niñas de cualquier lugar para conseguir una sociedad más igualitaria. Y veremos en este libro, pues he intentado plasmar un poco, cómo fue en general este trabajo, y entreviana con más detalle. Con el golpe de Estado, quienes no querían que nada cambiara y después con el franquismo y la dictadura, reprimen y vulneran cruelmente todos los derechos conseguidos implantando el nacionalcatolicismo. A nivel de la enseñanza fue terrible, sobre todo pues como aniquilaron a todo docente que hubiera estado intentando promover este cambio, ¿no? El cambio que decían ellos a la verdad del nacionalcatolicismo. Veremos con detalle el golpe de Estado y la enseñanza, y bueno, después ya me centro en cómo la violencia arrasa con la vida y los proyectos de Juan Larreta y su familia, en la biografía de la represión familiar.
Le aplicaron, cuando le asesinaron, le aplicaron el expediente de depuración y pues también he hecho unos análisis de diferentes modalidades de expedientes de depuración y explico con detalle cómo eran pues era el alcalde, el cura párroco, un miembro de la Guardia Civil o del Ejército y padres o madres afines al golpe, afines al nacionalcatolicismo, pues eran quienes valoraban, hacían unos informes y con ello valoraban y evaluaban y condenaban pues al maestro o maestra pertinente. Y eso lo hicieron a todos los maestros y maestras del Estado. Y bueno, había condenas, había un abanico de 14 o más, dependiendo de provincias, tipos de condenas o castigos. El mayor era la separación del magisterio y era el que aplicaron a mi abuelo después de haberlo asesinado. Estos eran unos procesos. El proceso a mi abuelo se lo abrieron en 1936 y acabó en 1939, cuando ya llevaba pues 2 años y medio asesinado. Bueno, vemos también la represión entreviana en el pueblo, la represión a todos los niveles. Asesinaron a 34 personas en este pueblo. Y bueno, pues ha sido uno de los porcentajes más altos en La Rioja también. Veremos los avatares de la familia Larreta desahuciada de Treviana desde 1936. Como os he adelantado, a los hijos pequeños, a los 3 pequeños, entre ellos a mi padre, los metieron en el orfanato de La Rioja, de Logroño. Y el mayor después estuvo encarcelado en el calabozo de Treviana, lo torturaron. Afortunadamente consiguió salvar la vida porque lo llevaban ya a la cárcel de Logroño, a la cárcel de Haro, y después los que llevaban en ese camión pues los mataron. Pero afortunadamente consiguió, alguna persona le salvó. Y después él con su hermana fueron a Logroño y después él a Pamplona vino. Bueno, allí no podían estar ya, necesitaban salir de esa situación y los pequeños pues estaban en el orfanato. Entonces conoceremos a la generosa familia Ayesa Elizalde, que recoge a estos huérfanos. Esta familia, ¿por qué les recoge? Asun Elizalde, mientras estaban viviendo en Isaba, cuando Juan Larreta era maestro en Isaba, y allí nacieron 4 hijos e hijas, 2 fallecieron, pero ella les ayudó en casa, en la casa, era pues como la niñera, una joven que se llamaba Asun Elizalde. Asun Elizalde, cuando este maestro se trasladó a Treviana, que tampoco se trasladó casualmente, no he comentado antes, el traslado fue forzoso, además de ser un maestro progresista, también era una persona a nivel político y social que estaba formando parte de las asociaciones progresistas en Isaba. Y allí había una gran confrontación con el cacique y las personas las personas de derechas que no querían que nada cambiara, volvemos a repetir. Y aquel era Dositeo 8 Alastuey, y bueno, le hicieron una caza de brujas y bueno, la situación ya era insostenible y se tuvo que trasladar. Por eso pidió traslado y acabó en La Rioja. Y bien, y cuando en 1921 se trasladaron, Asun Elizalde, que llevaba ya años viviendo o trabajando con ellos en su casa,
pues también ella pues, vino a Pamplona después, habría trabajado en Pamplona en distintas, como cocinera y bueno, pues bueno, encontró una pareja, se casó y tenía ya una familia. En 1936 tenía un hijo y una hija y vivían en la calle San Gregorio. Y allí llegaron el paso hacia pasar la muga y hacia el exilio. En aquella época, pues claro, aquí había la guerra, la situación en Pamplona era muy peligrosa, entonces Asun Elizalde era de Burgui, bueno, tenían la familia entre Burgui y Isaba. Y la niña y el niño que tenían, pues iban los veranos a Burgui o a Isaba. Entonces ese verano hicieron lo propio, pero el 24 de julio de 1936 pues se fueron y Marisa se quedó, bueno, pasaron los días de las fiestas de Isaba, que son eso, justo el 24 de julio, pero Marisa se quedó en Isaba hasta que la situación de incertidumbre y de peligro de Pamplona mejorara. Claro, lejos de mejorar, las condiciones empeoraban y así Marisa fue pasando los 3 años que duró la guerra, su hermano José Mari en Burgui pasó los 3 años que duró la guerra, pero luego volvió a Pamplona porque él iba a estudiar. Pero Marisa pues estaba viviendo con su tía y su tío y ellos querían que se quedara. Y le convencían a su padre y a su madre de que allí estaba mejor y bueno, pues y porque las circunstancias, bueno, pues en el libro veréis, por diversas circunstancias, pasó en Isaba 8 años. Veremos también la represión franquista en Isaba, en todos los aspectos, un poco resumido, y bueno, sí que he tenido la oportunidad de incluir la lista de todas las personas represaliadas que está en el archivo de la Universidad Pública de Navarra. Y bueno, y también pues bueno, homenajeamos también a alguna persona en concreto de Isaba, pues con las que tenemos pues un contacto especial. Dentro de toda esta miseria y tragedia, pues también la vida cotidiana continúa y también surge el amor, y entonces pues una pareja de enamorados une más aún a las dos familias. Perdón, no he contado que Asun Elizalde y su marido José Ayesa, después del 37 o durante el 36, también acogieron a la hija del maestro, Teresa Larretagarde, y posteriormente fueron sacando a los niños que estaban en el orfanato de Logroño, también represaliados y viviendo pues muchas penurias allá, pues los fueron sacando y acogiendo en su hogar. Con lo cual también para Marisa, pues ella estaba en Isaba y José Mari también estaban en Burgui, y en su casa pues había otros niños. Iban llegando también, iba aumentando la familia. Bien, pasó el tiempo y Julián y Marisa se enamoraron cuando Marisa volvió de Isaba a Pamplona. Después de esos 8 años, con el tiempo, pues la convivencia y bueno, surgió el amor y se casaron en 1952. Sí. Hemos dicho que esta familia le había ayudado al mayor, a Pepe, le había ayudado a pasar hacia el exilio. Desde ese momento, en 1937, cuando él supieron que llegó a Barcelona porque mandó una carta con una foto, pero desde ese momento no supieron nada más de él hasta que pasaron 19 años. A los 19 años se reencuentran y conocen lo que ha pasado durante esos años de exilio y también cómo han vivido, él conoce lo que han vivido aquí.
Él llegó a Barcelona, ingresó en el ejército republicano, y allí enseguida en el PSUC, pasó a la escuela de pilotos y para mejorar en la escuela de pilotos lo mandaron a la Unión Soviética. Acabó la guerra, él no pudo intervenir porque acabó la guerra antes y estuvo en el Ejército Rojo luchando contra los nazis. Cuando acabó la guerra, él quería continuar en la resistencia y volver aquí y luchar contra Franco. Entonces los que estaban en esa situación pues volvían hacia Francia y a él le hizo unos cursos de especialización y estuvo en las guerrillas de los maquis y posteriormente él con la radio, de radiotelegrafista, pasando las informaciones. Posteriormente en el equipo técnico de falsificación, en el equipo de Malagón, durante muchísimos años, y en Radio España Independiente. No casualmente también se unió con una mujer resistente de la resistencia francesa, partisana, del movimiento partisano. A ella también le habían detenido y le habían arrestado los franceses y le habían encarcelado. Posteriormente le hicieron un juicio y la deportaron. Estuvo en los campos de Ravensbrück, Sodau y bueno, pues todas esas tragedias también están reflejadas aquí. Y bueno, consiguió evadirse casi al final, cuando ya los aliados estaban a las puertas de la liberación y el regreso. Ellos continuaron en la vida de clandestinidad porque, como digo, mi tío estuvo en el equipo de falsificación hasta la muerte de Franco y posteriormente también. Estuvo todavía más años, con lo cual pues la vida de clandestinidad fue muy larga. Cuando se reencontraron, pues ya vieron la necesidad, se reencontraron los hermanos en 1956, vieron la necesidad de conocer qué era lo que había pasado con el padre y bueno, y también mi tío desde Francia, como él era militante del Partido Comunista en el exilio, les indujo y les captó a los de Pamplona para reorganizar aquí la célula del Partido Comunista en Navarra y así estuvieron trabajando. Y hay curiosidades muy interesantes de la vida de la clandestinidad y cuestiones que bueno, pues es diferente desde luego verlas con los ojos que los vemos ahora que en los momentos que se han vivido, pero bueno, pues también creo que es interesante conocerlo también. Conoceremos también la biografía de Teresa, la hermana de todos estos niños que quedó huérfana de madre a los 11 años. Se dedicó desde entonces a cuidar a su familia, a sus hermanos y a su padre. Todos los chicos estudiaban en la escuela, la primaria, acababan, estudiaban bachiller y los mayores ya iban a hacer el magisterio. Para estudiar bachiller y para poder estudiar magisterio, los hijos de maestros funcionarios tenían ayudas y porque el sueldo era miserable, siempre han vivido en la escasez. Pero la chica, ahí vemos también como mi abuelo ha sido un hombre siempre luchador por la igualdad en todos los ámbitos, en el ámbito social, en política estuvo muy implicado, en la enseñanza y en la pedagogía, pero no en el aspecto de género. Y ahí, la chica pues no había ni siquiera acabado la primaria, o la enseñanza de la escuela, porque
se quedó a los 11 años huérfana de madre y ya se dedicó al hogar, ¿no? Sufrió represalias cuando mataron a su padre y cuando sus hermanos estaban en el orfanato, y no sabemos en concreto cuáles, pero sabemos que 2 veces estuvo retenida, no sabemos a qué nivel. Pero bueno, los traumas que vivió pues fueron muy difíciles de superar para ella. Después viene en Pamplona estaba en la casa de acogida de los Ayesa Elizalde, pero estaba siempre a caballo entre Pamplona y Logroño, y bueno, siempre ha estado pues de una manera pues como desubicada y bueno, y al final y siempre llorando, reclamando dónde poder llevar una flor a su padre, saber qué le habían hecho y cómo les habían destrozado la familia, y al final acabó suicidándose. Bueno, en 1959 empezaron a buscar, fue la primera vez que volvieron a Treviana, o 1957, volvieron a Treviana para intentar buscar qué le había pasado a su padre, y bueno, consiguieron testimonios, estaban en la clandestinidad, estaban en pleno franquismo, y alguna noticia consiguieron, o sobre todo se reencontraron con la gente que también habían sufrido esas represalias. Y bueno, ahí mi padre sobre todo tuvo muchos años de constante búsqueda con testimonios diferentes, y con mucho tiempo, pero siguiendo esos testimonios, en 1979 consiguió saber que lo habían llevado a La Guardia, lo habían subido a un camión, le habían disparado, quienes les habían ayudado, pero eso solo eran testimonios orales y llegó a La Guardia, y en La Guardia sí que le consiguió un certificado de defunción de un desconocido que tenía muy bien descrita, le habían hecho la autopsia al cadáver y tenía una descripción exhaustiva, física y con las ropas que llevaba, entonces supieron que era él. Pero eso fue, hasta ahí fue todo lo que consiguieron. Después pues no ha aparecido nada más, no había manera de legalizar aquello ni de acceder a documentación, ni en el cementerio, vamos, ni en... no voy a detallar mucho porque estoy alargando, creo, pero bueno. No apareció nada, ni sobre mi abuelo había ninguna documentación, además del cuerpo, y hicieron desaparecer toda su identidad, todo estaba borrado. Empieza a aparecer aquí en Navarra con la publicación de Navarra de la Esperanza al Terror, ahí aparece en la lista de los asesinados. Después ya empezamos desde el 2004, desde el 2006, a tener contacto con los investigadores, con Jesús Vicente Aguirre, investigador de La Rioja, y en el Memorial de la Barranca también aparece su nombre. Y bueno, y después pues en el homenaje de los maestros represaliados de La Rioja. Las gestiones administrativas, como digo, largas y tediosas. Aparecen las publicaciones de estos investigadores, por ejemplo, Jesús Vicente Aguirre publica Aquí nunca pasó nada, y ahí aparece una biografía de nuestro abuelo y de nuestra familia. En el exilio republicano navarro, que lo había coordinado Ángel San Marcotegui, también en Martorell describe la biografía o la semblanza de mi tío exiliado y hijo de este maestro, y ahí también aparece una pequeña biografía.
posteriormente pues en el Parque de la Memoria y en homenajes que hemos ido haciendo en el movimiento de recuperación de la memoria de Navarra, pues bien cuando hacíamos el homenaje en la Vuelta del Castillo, por ser de Pamplona, pues a veces en el pañuelito así aparecía su nombre, o bueno, ahí ha ido apareciendo. Pero documentación legal no aparecía. No aparece nada hasta 2011, que llegamos al Archivo Histórico Provincial de La Rioja y allí, poco tiempo antes, habían entregado un legajo, un particular había entregado un legajo con los expedientes de, no sé si eran 6 o 7 personas, y entre ellas era el expediente profesional de mi abuelo. Y bueno, llegamos ahí bueno, con la archivera del archivo de Logroño, de La Rioja, pues fue pues como el punto de inflexión para encontrar un tesoro de información. Además de este legajo profesional, ella nos resultó que toda la documentación de Treviana, de todos los pueblos de La Rioja, ya estaban en el archivo. Tuvimos acceso a ello, encontramos las fichas de ingreso de los niños en el orfanato y desde entonces pues he tenido acceso tanto a las actas municipales como a las actas de la Junta de la Escuela, de la Junta Local de Enseñanza, de la escuela, y entonces de ahí he podido construir el puzzle de tanto la trayectoria profesional, el funcionamiento de la escuela, desde 1921 hasta 1936, el funcionamiento del ayuntamiento y la historia también social del pueblo. Y con esa documentación ya podíamos validar que mi abuelo existió, porque no, aquí el Ministerio de Justicia expidió, pues no sé, creo que desde la ley del 2007, bueno, empezaron a expedir reconocimientos, ¿cómo se llamaban? Documentos de reconocimiento de personal, pero nosotros no podíamos acceder porque no estaba validado que mi abuelo hubiera existido. Entonces con todas aquellas, no le daban a mi madre ni tuvo hasta dificultades para pedir, hasta pidiendo la partida de nacimiento, y bueno, ya con toda esa documentación en 2011 conseguimos. Y bueno, a partir de entonces pues bueno, hemos hecho un homenaje en La Guardia, un homenaje en el cementerio de La Guardia, la familia, y bueno, y últimamente también a las mujeres que han sufrido pues las consecuencias del golpe de 1936, pues también pues está mi madre en ese homenaje. Ahora mismo venimos la semana pasada de asistir a un homenaje a las personas resistentes y deportadas en el pueblo donde era mi tía Blanche Turtebat. El lunes se lo hicieron, y bueno, pues a día de hoy pues tenemos mucha información y la dignidad de todas estas personas está restituida. Y con todo esto que sabemos, pues llegó el momento pues de hacer esta publicación, de referir el testimonio de lo ocurrido a la familia y de reivindicar justicia, reconocer y homenajear. Y a la vez, así como ha dicho Roldán, pues agradecer el trabajo esencial y tesón de todas las personas que han formado parte del movimiento de la recuperación de la memoria histórica desde los primeros momentos de la vida de su padre, José Mari, y de los primeros investigadores, las exhumaciones tempranas y todo ese movimiento, y siguiendo por todo el movimiento de asociaciones hasta hoy, que seguimos siendo pues como el motor para que las instituciones que afortunadamente hoy, por lo menos en Navarra,
acompañan y pues continúen con este trabajo, que todavía queda mucho por hacer. Y reconocer a las personas profesionales de la investigación en historia, en arqueología, en antropología, psicología, en archivos. Yo he encontrado ayuda, ha sido muchos años de trabajo pues muy desconocido para mí, y he encontrado cantidad de ayuda que a través de estos profesionales hemos encontrado portazos durante muchos años, pero después, en los últimos años, una ayuda impresionante con la que ha sido posible reconstruir todo este puzzle. Y bueno, pues quienes no querían que nada cambiara hicieron desaparecer a toda persona no afín a su nacionalcatolicismo, pero no lo consiguieron. Y aunque tarde, pues recuperamos su memoria. La pena, solo mi tío, el exiliado, mi tío Pepe, pudo asistir al homenaje que hicimos en La Guardia, y al colocar la placa y hacer allí un homenaje. Pero estaba ya muy mal, ya no se enteraba muy bien, y los demás no han conocido nada, ni siquiera el nombre de su padre en el certificado ese de defunción, no, ninguno. Y bueno, pues seguimos buscando justicia, reconocimiento de la verdad y reparación para esa generación de personas que tanto dio, tanto sacrificó en su lucha por la consecución de los derechos humanos, y para que todo esto las nuevas generaciones lo sepan, para que sepan de dónde vienen y para que trabajen por conseguir una sociedad más igualitaria, libre y justa. Y yo creo que es tiempo de que todas estas personas ya dejen de ser víctimas a reivindicar y pasen a ser referentes para el futuro. Nunca más y para nadie aquellos horrores.